Me impactó ese último canto, que personalmente no lo había escuchado antes, pero sí me impactó porque no hemos conversado con ellos, pero lo que vamos a hablar toca un poco sobre ese tema. ¿Con qué ojos nosotros estamos viendo las cosas? Pudiéramos hablar, en el canto decía al principio, en la introducción, con qué ojos vemos la bendición que recibimos, las cosas que Dios nos da. Y hoy vamos a ver con qué ojos vemos a las demás personas. Quiero que vaya conmigo, por favor, a la primera epístola de San Pedro, capítulo 3, al verso 8. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Si puede ponerse de pie, póngase de pie, lo estamos haciendo siempre. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. Vamos a leer la Biblia. Aunque la Biblia usted la puede leer sentado, acostado, dormido, de cabeza, de pie, no importa, pero vamos a hacerlo todos unánimes, de la misma forma, de pie. Primera de Pedro 3, 8. ¿Ya lo tiene? Sí, bueno. Y veo que levantó su mano y dijo, escuché que dijo amén ahí al otro lado. Primera de Pedro 3, 8 dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Lo leo de nuevo. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Padre, gracias por tu palabra bendita. Gracias porque esta palabra ha venido para bendecir mi vida y yo quiero trasladar esta bendición a mis hermanos con quienes la comparto hoy. Bendice sus vidas, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre. Sensibilízanos, Señor. Que cuando escuchemos esta palabra, sea tu voz la que resuene en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor. Y que podamos tomarla como el mejor consejo que habremos recibido este día, Dios. Gracias por tu presencia en nosotros, por tu fidelidad con nosotros. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre está para ministrarnos en el nombre bendito de Jesús. Te adoramos. Amén. Amén. Hay un dicho que dice, depende de los lentes con que ven las cosas, así las ves. No, lo estoy parafraseando porque lo dicen de varias maneras, ¿verdad? Pero uno ve las cosas de acuerdo de los lentes con que los observa. Por ejemplo, veo la luna pequeña, la veo con mis ojos, pero si la veo con un lente de aumento, veo hasta todos los hoyitos que tiene la luna. La veo diferente, se ve diferente. Y lo normal es ver e interpretar las cosas, es ver y analizar a las personas de acuerdo a lo que yo siento, a lo que yo pienso, a lo que me rodea, al entorno que me ha rodeado durante toda mi vida, a lo que he aprendido, a lo que me han enseñado, al entorno en el cual yo he crecido. Así yo tengo la tendencia de ver a las demás personas y las actitudes de las demás personas. Veo las cosas como me conviene verlas. De ahí que decía un día de esto una persona que entrevistaban en la televisión, decía, me acostumbré y me enseñaron, decía ella, desde pequeña, decía la señora, a que yo debo ver el vaso medio lleno. Porque es un ejercicio que ponen en algunos cursos, ¿verdad? En algunos cursos ahí ponen y le ponen un vaso a la mitad de agua y le dicen, ¿cómo ve usted el vaso? Y algunos dicen, está medio vacío. Pero otros dicen, no, está medio lleno. Entonces como que la percepción de la persona medio vacío es, no está bien. El otro dice, está medio lleno, tiene mucho, aunque no tiene todo, pero tiene bastante. El otro dice, no me satisface, está medio vacío. Depende de los ojos con que lo vea. ¿Veo el vaso medio lleno o lo veo medio vacío? Veo, como decíamos antes de terminar los cantos, la bendición de Dios. Veía bastantes fotos en el internet. Esta bolsita que me vinieron a dar, qué miserable lo que nos dan. Pero para otra gente eso, wow, me resolvió la semana, me resolvió el mes. Depende de los ojos con que lo veamos, así vamos a dimensionar las cosas. Y las personas es igual. Hay un valor moral, y estamos hablando de los valores morales, de los valores en Mikve. Y quizás yo creo que ya lo pasamos, es la empatía. La empatía. La empatía deberíamos de practicarla a todas las personas. Cuando nosotros seamos empáticos, vamos a poder practicar
ese proverbio que dice, ponte en los zapatos del otro. ¿Quieres saber por qué el otro camina así, cojeando? Métete en los zapatos de él. Porque muchas veces vemos, ¡ay, qué feo camina! Pero no sabemos cuáles son las circunstancias que están rodeando y el por qué esa persona camina de ese lugar. La empatía deberíamos de practicarla todos. Y la empatía es lo que nos ayuda a recuperar el interés que hemos perdido. Mira, este mundo ha perdido el interés por los demás. Cada quien se encierra en su casa. Muchas colonias la gente ni se conocen. El de la casa vecina, a veces no sabemos ni quién vive ahí. No sabemos. En una colonia donde yo vivía antes, cuando era soltero, en un edificio multifamiliar, ¿sabe lo que es eso? La gente vive encima de los otros, ¿verdad? Se supone que por lo menos debemos saber quiénes son los que viven. No. Llegó un camión, un día se le ocurrió, llegó un camión, empezó a bajar todos los muebles, todas las cosas, la cama, refrigerador, cocina. Bajaron todo, dejaron limpia la casa. Y la gente salió a ver y decían, ves, se están yendo esos vecinos. Pero nunca se les ocurrió subir y decir, y buscar al dueño para despedirse, no. Sencillamente cada uno vive en su cuarto, vive en su pieza, con su puerta cerrada la mayor parte de la gente, y no se interesa por los demás. Al llegar la noche, caer la tarde, cuando llegaron las personas que vivían en el apartamento ese, sorpresa, grito, llanto, les habían vaciado la casa, eran ladrones los que se llevaron todo. Y todos los vecinos solo vieron que estaban bajando las cosas y dijeron, se están mudando. Pero nadie se preocupó por preguntar. Hay personas, yo tengo vecinos, hay personas que llegó, una vez un muchacho llegó y me dijo, mire, hermano, y me vio, ay hermano, me dijo, qué bueno que está aquí. ¿Y qué pasó? Me asustó. Es que yo vi la puerta así medio abierta, me dijo, pero no veía su carro. Entonces dije yo, no están. ¿Y qué pasa? La puerta está medio. Y llegó a ver qué es lo que sucedía. Persona que se interesa. No vive conmigo. Pues si vio la puerta medio abierta, no veía el vehículo nuestro y llegó a ver qué es lo que estaba pasando. O sea, eso es ponerse en el lugar de los demás, de las demás personas. Recuperar el interés que estamos perdiendo cada día por los otros es lo que los hijos de Dios debemos de hacer. Y eso lo vamos a lograr teniendo empatía, Cuando nos acercamos a las personas, lo más normal es que nosotros esperamos que nos atiendan bien. Yo soy uno, fíjese. Yo siempre he dicho, yo voy a comprar en el lugar donde me atienden bien, yo voy a comer en el lugar donde me atienden bien. A mí me encantaba ir a comer a un restaurante y lo quitaron, lo quitaron el restaurante y me han ahorrado mucho dinero. Quitaron el restaurante, pero cada vez que nosotros aparecíamos, faltaban 20 metros para que llegáramos al lugar y salía a la puerta uno de los señores que atendían y decía, bienvenido, ya tenían tantas semanas de no venir, y exactamente el hombre nos tenía contado los días que teníamos de no llegar. Y nos ponía a la mesa, nos arreglaba, nos regalaba doble cosa de lo que le pedíamos, dobles entradas, o sea, nos atendían bien. Yo me sentía bien hueco, me sentía como de las 14 para mí, bien atendido, me gustaba. Eso es lo que uno espera, que lo atiendan bien. Ahora, ¿cómo atendemos a los demás? Cuando llegamos a una iglesia, nos gusta que nos reciban bien. A mí me encanta que me reciban bien, que me abracen, que me bienvenido, y hasta un poquito, se siente uno un poquito así raro, pero pasa adelante, y estos asientos, me dicen, y me pasan al frente, y yo ahí enfrente como que soy el muñeco especial, ¿verdad? Y todo el mundo me está viendo, pero me reciben bien, eso es agradable. ¿Cómo recibimos nosotros a las personas? Somos apáticos cuando entra una persona que nos visita, por ejemplo. Ahora no tenemos ese problema porque estamos en casa, pero preparémonos para cuando ya va a ser el día en que vamos a volver a reunirnos. Amén. Y entonces es importante que vayamos pensando en estas cosas. ¿Cómo ha cambiado esta situación nuestra percepción de la vida? ¿Ha cambiado esta situación que estamos viviendo y que nos ha obligado a estar en casa nuestra percepción de cómo actuamos? Nos hemos examinado, nos hemos evaluado cómo ha sido nuestra trayectoria como hijos de Dios. Vamos a seguir siendo las mismas personas, ¿no? Entonces el Señor me decía, ¿estás de verdad interesándote por los demás? ¿Estás haciendo sentir bien a las demás personas? ¿O sencillamente te preocupas porque te atiendan bien a ti, porque te hagan sentir bien? La empatía, dice, es ponerme en los zapatos de los demás. Y dice una definición, es el esfuerzo que realizamos para reconocer y comprender los sentimientos y actitudes de las personas. Sentimientos y actitudes de las personas, eso es bien importante,
porque nosotros vemos, pero no entendemos y entonces muchas veces criticamos o señalamos. Así como las circunstancias que nos afectan en un momento determinado. Ay, que esta persona solo llorando. Ay, que esta persona muy llorona. Que esta persona muy enojona. Que esta persona muy callada. Que este otro que solo enojado. Pero ¿cuáles son las circunstancias que rodean a esta persona? Nos hemos acercado y les hemos preguntado, hermano, lo amo, me interesa, yo lo veo a usted que tiene algún problema, ¿quiere que oremos? O sencillamente lo vemos y decimos, no, yo no me la acerco porque siempre que me la acerco es bien bravo, bien enojado. En un tiempo yo era más enojado de lo que soy ahora. Se ríen aquí. Yo ya no soy enojado realmente, ahora soy, pero lindo. Pero hubo un tiempo en que la gente son bien bondadosos. Pero hubo un tiempo que la gente me tenía miedo. Porque decían que era tremendo. Yo nunca he sido tremendo ni he sido nada, pero quizás como era muy serio. Yo era muy serio, nunca he sido dado a la broma, y menos en las cosas de Dios, nunca he sido dado a la broma. Entonces la gente tenían el reparo de decir, ¿y cómo te atreves? ¿Te vas a atrever a hablar con ese hermano? Cosa seria. Pero ¿cómo recibimos nosotros? ¿Cuál es la percepción que la gente tiene de nosotros y cuál es la percepción que nosotros tenemos de ellos? ¿Estoy preocupado solo por yo sentirme bien o estoy preocupado por hacer sentir bien a las demás personas? ¿Sabe que hay mucha gente que se conecta con nosotros, que no se reúne con nosotros en el edificio físico donde nos reunimos? Porque hay gente que está fuera del país, gente que está muy lejos de El Salvador. Y una persona dijo un día, yo he visitado muchas iglesias, he escuchado muchos mensajes, he escuchado muchos cultos, pero la vez que yo me he sentido, dijo esta persona, me impresionó eso que lo dijera, la vez que yo me contacté con ustedes y escuché sus mensajes, escuché sus cultos, digo, yo me sentí bien. Entonces yo creo que todas las iglesias deberían de ser igual. No decimos que nosotros somos mejores que las demás iglesias, pero la percepción que la persona tiene cuando se ora por ellos, aunque no estén aquí. Por ejemplo, nosotros oramos por personas que no viven en El Salvador, que no son miembros de nuestra iglesia, pero que son conocidos de nuestra iglesia. Amén. Amigos que están en otros países, que están en otro lado y que de repente tienen necesidades. Y qué bueno es escuchar a la distancia que hay personas que están interesados por el problema que tengo yo. Eso es maravilloso. Cuando no veo con los lentes de mi conveniencia, fíjese, cuando yo dejo de ver a las personas con los lentes, sin los lentes de mi conveniencia, y me pongo los lentes de Dios, cuando yo me pongo los lentes que me da el Señor y no me dejo los míos, entonces yo aprendo que hay personas que sufren más que yo. Porque normalmente estamos nosotros influidos a decir, ay, pero es que mi problema, es que mi enfermedad, es que mi situación, es que mi necesidad, y nos apropiamos tanto de los problemas, de las enfermedades, de las necesidades, que no hay nadie más con más problemas que nosotros. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las cosas con los lentes de Dios y a ponernos en el lugar de otras personas, a tratar de ubicarnos en el lugar de otras personas, nos damos cuenta que hay personas que tienen más problemas que nosotros, que tienen enfermedades que yo no tengo. Mire, yo tengo algunas dolencias por la edad, tengo algunas dolencias ya. Yo antes decía y le decía a mi esposa ayer, yo voy a dejar de decir, quizás le digo que yo nunca me enfermo, porque de repente un día caí enfermo y estuve más de 20 días en un hospital. La única vez en mi vida que he estado en un hospital, y no era de visita, era de paciente. Entonces, pero toda mi trayectoria, en mis 65 años que voy a cumplir, he visitado el hospital como paciente 3 veces. Nada más, 3 veces. Y no, ni consulta ni nada. Y lo más que me ha dado es gripe y dolor de cabeza. Pero ya a esta etapa de mi vida, ya se comienzan a agregar otras cositas. Lo normal en un cuerpo ya cansado, vencido, pues ya un poquito llenado de cosas que no convienen, ¿no? Entonces ya comienza uno a tener, ay, que me duele por aquí, que me duele allá, que de repente, ay, se me va de lado la pierna. Pero hay otra gente que tienen crisis tremendas. Decía una persona, yo estaba lamentándome que me dolía el callo, dice, cuando veo pasar a una persona que le faltaba la pierna.
Entonces dice que, wow, yo tengo mi pierna y lo único que me duele es el callo. Me estaba lamentando de eso y esa otra persona va sin pierna. Hay personas que están peores que yo, que tienen enfermedades de las que yo tengo, que tienen dificultades de salud que yo no tengo. Entonces yo debo de empezar a ver las cosas con los lentes de Dios porque yo soy bendecido y debo de preocuparme mejor por cómo ayudo a estas otras personas que tienen más dificultades que yo. No solo pensemos en nosotros mismos, tenemos que empezar a pensar en las demás personas. Hay personas que tienen problemas familiares más difíciles de los que yo tengo. El problema más fuerte que hemos tenido, muchos de nosotros, es una discusión así entre la familia. Que el hijo le respondió mal a la mamá y la mamá le dio en la boca y el cipote se enojó y se fue de la casa un par de horas. Y cuando tuvo hambre regresó. Problemas que son hasta cierto punto, vamos a decir, en el diario vivir sin ninguna importancia. Pero hay personas que tienen hogares destruidos, hogares rotos. Personas que están en lo que se llaman hogares disfuncionales, donde no está papá o no está mamá, donde hay violencia intrafamiliar, donde hay carencias total en la familia, problemas económicos diferentes a los que yo tengo. Yo pudiera decirle, yo tengo problemas económicos, qué crisis, y empezamos a cuantificar con mi esposa un día de esto, cuántos es el monto. Pero cuando yo me pongo a pensar que hay otras personas que tienen un problema económico más serio que el mío, digo, gracias Señor, que yo todavía tengo esperanza, tengo trabajo. Mira, hay personas que han perdido el trabajo y tienen problemas económicos serios. Amén. Y ahora dicen, salen muchas veces entrevistados en la televisión y dicen, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Yo pido que me ayuden y dan el teléfono para que la gente le ayude, pero ¿cuánta gente ayudará? Porque muchas veces vemos el teléfono, pobrecito, sí, pobrecito, y esperamos que otro le ayude, pero nosotros no hacemos mucho. Entonces, cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, nos damos cuenta que los problemas, las necesidades, las carencias de otros son mayores que las nuestras. Ahora, ¿cómo me sentiría yo si lo que le pasa a otras personas, a esa persona, me pasara a mí? Y esta es la invitación. Estos son el ponerme los lentes de cómo me sentiría yo si estuviera en el lugar de esa persona. ¿Qué sentiría yo si estuviera pasando ese problema que los demás tienen? No el mío, el problema que el otro tiene, que aparentemente es superior al que yo tengo. Primera de Corintios 12:26 dice esta recomendación para los hijos de Dios, para que al ver el problema de los demás, las dificultades de otros, nosotros podamos reaccionar de esta manera. Nos da un consejo. Dice Pablo a los Corintios, 12:26, Primera de Corintios, de manera que si un miembro padece, si alguien sufre, si alguien tiene carencias, si alguien tiene enfermedad, si alguien tiene dificultades, cualquiera que sea, todos los miembros del cuerpo, dice, se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Quiere decir que si a alguien le va bien, nosotros nos gozamos porque a ese alguien le va bien. Pero muchas veces cuando a alguien le va bien, me molesta porque le está yendo bien a él y a mí no. O a ella y a mí no. Pero cuando a alguien le va mal, hasta lo disfrutamos. Dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen en él. ¿Qué quiere decir? Que somos como los miembros del cuerpo. Mire, yo una vez me golpeé el dedo. Estaba de carpintero, a veces quiero hacerla de todo. Estaba de carpintero y se me fue de lado el martillo y me pegué en el dedo. ¿Y sabe qué hizo el cuerpo? No fue apático. Inmediatamente el cerebro dijo, hoy busca consuelo. Y entonces mandó las indicaciones y el dedo se fue para mi boca. Y mi boca lo empezó a chupar. Eso hacemos. ¿Por qué? Porque todo nuestro cuerpo se une para evitar el sufrimiento de ese miembro del cuerpo. Todo eso. Cuando nos golpeamos en algún lado, ¿qué hacemos? Las manos van inmediatamente al sitio en que nos hemos golpeado y empezamos a sobarnos. ¿Por qué? Porque lo hacemos inconscientemente, ya lo hacemos como automático, pero el cuerpo está diseñado para interesarse por cada miembro que tiene el cuerpo. Y si uno de sus miembros sufre, lo sufre todo. Y si uno de sus miembros lo disfruta todo. Cuando me dan una caricia, todo mi cuerpo se siente bien. Pero cuando me dan un golpe, todo mi cuerpo se siente mal. Entonces, de la misma manera dice la palabra, si un miembro padece, todos debemos de sentirnos
ese dolor que esa persona tiene y entenderla y buscar su bienestar. Y si esa persona recibe honra, dice, entonces todos debemos de alegrarnos de la misma manera. Gloria a Dios. Ponernos. Eso se llama empatía. Eso se llama empatizar con esa persona. O sea, si le duele, si le incomoda, si le molesta, si tiene cariño, todo eso también es mío. El problema de los hermanos en la iglesia es de todos, porque todos somos parte de un mismo cuerpo. Y Dios nos diseñó para que seamos miembros diferentes, cada uno, pero todos trabajando en función el uno del otro. Empatía es lo que necesitamos. Cuando me pongo los lentes de Dios, me quito los lentes míos, los lentes de mi conveniencia y del yo soy el centro de atención del universo, entonces yo puedo hacer la diferencia. Gloria a Dios. Yo puedo hacer la diferencia. Yo puedo ver que alrededor mío hay muchas personas apáticas a lo que sucede, pero yo puedo hacer la diferencia. ¿Cuál es el problema? Yo siempre espero que otro sea la diferencia, que otro arranque. Y eso es normal. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, estamos en una reunión y decimos, ¿alguien va a testificar? ¿Alguien quiere contar cómo le fue en la semana? Decimos por ahí en una reunión de amigos de la ciudad. ¿Sabe qué pasa? Silencio total. No se atropellen, les dicen, a ver, va solo uno, hermano, de uno en uno. Porque todos están esperando que el otro hable primero. Porque nadie quiere hablar primero. Todos quieren que otro arranque, que otro rompa el hielo. Si era en la escuela, alguien lanzaba el maestro la pregunta, ¿alguien tiene una respuesta? Todos callados, solo nos mirábamos uno a otro a ver quién se atrevía primero a levantar la mano. Aunque supiéramos la respuesta, todos esperábamos que otro fuera el primero en hacerlo. ¿Por qué tenemos que esperar que otros sean? Yo puedo hacer la diferencia. Yo puedo hacer la diferencia en un mundo apático, en un mundo de desinterés. Yo puedo hacer la diferencia. ¿Y cómo puedo hacer la diferencia? Con mis expresiones. Gloria a Dios. ¿Sabe que lo que hablamos nosotros, ya sean palabras de aprobación o desaprobación, pueden matar o dar vida a las personas? Miren qué extrema es la palabra. Y vea qué dice Proverbios 12:18. Si usted tiene su Biblia, vaya conmigo a Proverbios 12:18. Y dice así la escritura. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Fíjense. Una espada cuando golpea no acaricia. Una espada cuando golpea no es agradable. Una espada, aunque yo veía antes que los policías, por ejemplo, la policía de Hacienda, creo que se llamaba la PH, lo que hacía era, le daba planazos a la gente. Pero, ¿sabe? Por más planazo que le dieran, siempre lastimaba. Y entonces dice la escritura, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, lastiman. Mire, mas la lengua de los sabios es medicina. Qué bonito es cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice palabras que nos alientan cuando nos sentimos mal. Pero qué triste cuando alguien llega y nos dice, ya se examinó, como le dijeron a Job los amigos, ¿no? Los amigos de Job se le acercaron y le dijeron, Job, examínate, algo malo debes haber hecho y por eso estás pasando esta gran calamidad. Y la mujer de él todavía le dijo, maldice a tu Dios y muérete ya, Job. Esto es insoportable. Ni yo lo soporto solo de verte ahí como estás sufriendo. Hay personas que con sus palabras, en vez de ayudarnos a levantarnos, nos terminan de hundir. Nos terminan de hundir. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Con lo que nosotros decimos podemos herir o sanar. Podemos herir o sanar. Mire que los niños son bien lindos. Los niños se golpean y dice un anuncio de televisión, está saliendo un anuncio en la televisión hoy, de una leche creo que es, son unos muñequitos. Y sale el niño que se cae y la mamá corre a ayudarlo y le dice, no mamá, no me golpeé, le dice, pero sí necesito un sana sana. Y la mamá lo chinea y le dice, sana sana, colita de rana, ¿verdad? Si te duele hoy, no te dolerá ya mañana. Y entonces el niño se siente bien. Mi nieto se cayó un día, se golpeó bastante fuerte y solo se me quedó viendo, lo agarré, lo levanté. ¿Dónde te golpeaste? Sí, me dice, aquí me golpeé, pero ya se me está quitando. O sea, no es que de verdad el dolor mágicamente se le quita, pero es la tensión y las expresiones. ¿Sabe lo que hacemos muchas veces los padres con los hijos? Mono, y usamos una palabra bien fuerte, primero diciéndole mono, mono es un animal, mono, y hasta le pega en la cabeza al niño porque se cayó. Yo la mamá en la calle, corriendo a pasarse la calle, y el niño se le suelta y cae, y la mamá se regresa
lo levanta, que no lo levantó con cariño, sino que lo colgó, y colgado el niño le pegó sus 3 nalgadas. Morodundo. ¡Wow! Prácticamente había sido descuido de la mamá eso. Pero muchas veces los cristianos vemos que los otros cristianos se caen y en vez de alentarlos, terminamos de hundir. Podemos hundir o levantar. Vamos a Proverbios, el mismo libro de Proverbios ahí que tiene el versículo 21, capítulo 18. Capítulo 18, 21. Dice, la muerte y la vida, fíjese qué extremo es la expresión, están en poder de la lengua. Y el que la ama comerá de su fruto. La muerte y la vida están en poder de la lengua. O sea, yo puedo matar a alguien o darle ¿qué? El deseo de vivir. Con lo que digo. Con lo que digo puedo hacerlo. Y esa persona dice que ama hablar bien o mal, comerá de sus frutos. O sea, lo que siembras, cosechas. Hay personas que están acostumbradas a hablar mal de todos. Hablan mal de todos. No respetan a nadie. Y de cualquier persona siempre están encontrando un defecto. Siempre están encontrando una cosa que criticar y de lo cual chismear. Pero dice, estas personas que chismean comerán de sus frutos. Llegará el día en que van a cosechar lo que están sembrando. Pero sus palabras para mientras hicieron sentir mal a muchas personas. ¿Cómo son tus palabras? Una vez yo prediqué un mensaje que decía cómo huelen tus palabras. Porque me recordé de que cuando yo entro en uno de esos almacenes grandes, en los centros comerciales, que es lo primero que sentimos. Cuando entramos a un almacén cerca de la puerta es una estrategia. ¿Ves? Decía un maestro de mercadeo en la universidad, decía, ¿saben por qué los almacenes grandes, decía, en los centros comerciales, ponen la perfumería en la puerta de entrada? Usted va a ver que en todos los almacenes grandes la perfumería está en la puerta principal, o por lo menos la mayoría de los almacenes. ¿Por qué? Porque el olor atrae. Y allí se huele tan rico y perfume de toda clase y un olor tan agradable que se siente que usted entra y no le dan ganas de salirse, se va más para adentro. Se van para adentro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Cómo son tus palabras? ¿Cómo son mis palabras? Cuando nos dirigimos a las personas, ¿estamos dando palabras buenas? ¿Palabras que generen vida? ¿O palabras que generen crisis? Muchas personas tenemos la tendencia a decir cosas feas y ni las pensamos. ¿Y qué dije? ¿Y yo qué dije? Así como decía el chavo. ¿Y yo qué dije? Porque muchas veces no pensamos en lo que decimos. No vamos más allá del significado de las palabras. Sencillamente damos una expresión, hacemos un señalamiento y no visualizamos o no meditamos en el resultado que va a tener la expresión que yo estoy dando hacia esa persona. Entonces dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Hay muchas personas que se han deprimido después de una expresión que una persona da, que han estado en peor crisis de la que estaban después de que alguien dice algo de ellos, expresa algo de ellos. Los mejores ingredientes que debemos de poner en nuestras expresiones, en nuestro trato con los demás. Y esto va porque ya debemos de estarnos preparando para cuando nos volvamos a reunir. Los mejores ingredientes que debemos de poner es poner cariño, amén, bondad, cariño y bondad. Nosotros decimos, y se lo decimos con todo el corazón, cómo los extrañamos, cómo nos hacen falta, cómo quisiéramos que pudiéramos regresar a ese día cuando podíamos estrechar nuestras manos, o cuando podíamos darnos un abrazo, o darnos una sonrisa. Posiblemente los primeros días que nos reunamos no sabré si usted me está riendo o me está sacando las lenguas, porque va a andar con un tapaboca, ¿verdad? Entonces, hoy usted mira a la gente y no sabe si se está riendo o le están haciendo una mueca. Pero qué bueno es que podamos dar expresiones buenas, expresiones bondadosas, expresiones de cariño. Cuando ustedes nos escriben a nosotros, ay pastores, qué bueno, estamos orando, cómo los amamos, cómo los extrañamos, ¿cree que no nos sentimos bien? Claro que nos sentimos bien. Y eso nos ayuda a perseverar.
¿No cree que es fácil estarle hablando a un teléfono, a un instrumento ahí? No es sencillo. No es lo mismo estarle hablando a personas que estarle hablando a un trípode. Pero cuando pensamos en que usted está detrás de esa cámara, eso nos impulsa. Y que usted está deseoso, que usted se conecta siempre, está temprano, pendiente de lo que vamos a hacer, eso nos ayuda mucho. Y cuando recibimos en sus mensajes de aliento, bendiciones, cómo los amamos, cómo los extrañamos, y nos pone corazoncitos y empieza a dejar salir un montón de corazones y de likes ahí en la transmisión, eso nos hace sentir bien. ¿Por qué? Porque su cariño es manifiesto. Y nosotros necesitamos, los humanos, recibir cariño. Todos necesitamos recibir cariño. ¿Quién no necesita recibir cariño? El que diga, a mí no me importa que sean cariñosos conmigo, me da igual, es un mentiroso. Todos necesitamos cariño, todos necesitamos abrazos. Todos necesitamos que alguien nos dé una palabra de aprobación. Por eso es que mucha gente vive en crisis, porque no reciben palabras de aprobación. O porque a un miembro de su familia sí lo aprueban, pero a él lo desaprueban, o a ella lo desaprueban. Todos necesitamos palabras de aprobación. Y cuando una persona falla, usted y yo deberíamos de ponernos en el zapato de esa persona para poder entenderlo, para poder entenderla y poder brindarle nuestro cariño y nuestra bondad. Por eso recomienda la palabra en Gálatas 6:1, para usted y para mí, recomendación de la palabra. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, cualquiera que sea, vosotros que sois espirituales, porque los que a veces critican más son aquellos que se creen muy espirituales. Entonces dice, a eso espiritual, vosotros que sois espirituales, si alguien es sorprendido en alguna falta, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no con orgullo, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si alguno está bien, mire que no caiga, tenga cuidado, no se vaya a tropezar. Porque muchas veces señalamos con un dedo, pero hay tres que me señalan a mí. Muchas veces estoy señalando el problema del otro y de repente mi caída es peor que la que el otro tuvo. Entonces la Escritura nos aconseja a ser bondadosos, cariñosos. Aquellos que se caen, hay una razón por la cual ellos tuvieron ese problema y nosotros debemos restaurarle, debemos animarle, dice aquí, con mansedumbre, ser tranquilos, con bondad, considerándonos a nosotros mismos incluso, o sea, poniéndote en el lugar de ellos. Imagínate que tú también puedes llegar a estar en algún momento de tu vida en el lugar de ellos, en la misma situación. Entonces corrígele con mansedumbre, como te gustaría que lo hicieran contigo. Jesús lo resumió cuando dijo en Mateo 7:12. Así que lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacedlo con ellos. Y eso se llama la regla de oro. Eso es la empatía en su máxima expresión. Así como quieras que te traten, trata tú a los demás. O sea, ponte en el lugar de los otros, ponte en el lugar de las otras personas. Si han fallado, si están con éxito, ponte en el lugar de ellos. Y trátalos como quisieras que te trataran a ti. Si yo quiero que me traten bien, quiere decir que yo voy a tratar bien. Si yo quiero que me comprendan cuando yo tenga un problema, yo debo de comprender cuando los demás tienen problemas. Si yo quiero que los demás sean comprensivos conmigo y me ayuden y me restauren, y yo tengo que ser de la misma manera. Pero ¿qué pasa con muchas veces los cristianos? Somos tentados a pensar y en algunos lugares hasta expulsan a la gente de las congregaciones. Expulsado porque ha fallado. Esto no es digno, no es digna. ¿Quiénes de nosotros somos dignos? Si lo que nos hace dignos es la sangre de Jesucristo, nada más. Si Jesucristo no hubiera derramado su sangre en la cruz del Calvario, ni tú ni yo seríamos dignos de nada. Para lo único que seríamos dignos es para la muerte. Porque eso es lo que estaba destinado para nosotros. Por eso la Escritura nos recomienda. Si nosotros vemos que otros fallan, si nosotros vemos que otros tambalean, si nosotros vemos que otros tropiezan, los que nos sentimos mejor que ellos, los que creemos que estamos mejor que ellos espiritual, o los que no somos más fuertes, o los que no estamos en esas circunstancias, dice, restaurémosle con espíritu de mansedumbre. No nos paremos a verlos de arriba para abajo. No nos paremos a verlos de arriba para abajo. Sino veámoslos como a iguales. Y veámonos a nosotros mismos, que pudiéramos en algún momento estar en la misma situación que ellos.
y vamos a necesitar ayuda. Y desearíamos que alguien nos pudiera ayudar. Cuando yo empiezo a ver con los ojos del Señor, puedo encontrar en la Biblia el mejor ejemplo de empatía. Y el mejor ejemplo de empatía, usted sabe quién es, se llama Jesucristo. Él es el mejor ejemplo. Jesús no fue una persona apática. Él siempre se ubicó en el lugar de las demás personas. Siempre pensó en el sufrimiento que los demás tenían y en cómo ayudar a los demás. Cuando estaba reunido una gran multitud que siempre lo andaban siguiendo, él iba a un lugar y la gente iba para allá. Otros decían, no, pues sí, dicen algunos y hasta lo dicen de una forma bien fea. Pues como les daba de hartar, la gente quería seguir a Jesús. Tenía un magnetismo increíble porque les diera comida, porque se daban por lo que fuera, pero la gente seguía a Jesús. Y se sentaba ahí en las colinas a esperar que el maestro saliera y les diera unas palabras. Ahí estaban sentaditos y allá anochecía y pasaban días sin regresar a sus casas. Jesús va para el otro lado y ellos rodeaban el lago y lo iban a esperar al otro lado para que llegara, a poder verlo bajar y que se parara y les hablara. Y a la gente le encantaba eso. Pero Jesús siempre estuvo atento a las necesidades de la gente. Cuando dice que en Mateo 15:32, le dice Jesús, llama a sus discípulos y les dice, cuando ve a la multitud ahí sentada, tengo compasión de la gente. O sea, yo los he visto estar ahí, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer ya. 3 días, pero yo no los he visto comer en el último día quizás. Y no quiero decirles que se vayan a su casa sin darles comida. Me imagino tremendo problema que han de haber pensado los discípulos. ¿Y cómo vamos a alimentar a estas 5,000 personas? Hombres, ¿verdad? Porque la Biblia en los tiempos de los judíos contaban a los hombres nada más. Y en otro lado dice 4,000. ¿Cómo alimentar a 4,000? Más las mujeres, más los niños, que siempre son más que los hombres. Por lo menos unos 7, 8,000, 10,000 personas reunidas ahí. Y que había que alimentar. Entonces dice, enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Jesús no estaba pensando, quitémonos este problema y devolvámonos a su casa, no. ¿Y qué hacemos? Denle de comer ustedes, hombre. Y les dio alimentación hasta que sobró, dice la Escritura, sobró. Se llenaron, quedaron llenos, totalmente saciados y sobró. Los 2 eventos grandes que se mencionan en los evangelios, el de 5,000 y el de 4,000, la comida sobró. Pero Jesús no vio a la gente y dijo, ¿y quién nos manda que me anden siguiendo? Pues yo no los invité. Ellos sabían que iban a estar lejos y tenían que traer su comida. No, tengo compasión de ellos. Y yo veo que hace 3 días que me andan siguiendo y no los he visto comer. Y no quiero despedirlos sin que hayan comido, así que denles de comer. Eso es ponerse en el lugar de las personas. Eso es ponerse en el lugar de las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ver la necesidad de otras personas? Y quizás nos hemos hecho los disimulados. Pero Jesús es el mejor ejemplo de empatía. Jesús se puso en el lugar de la familia de Lázaro. Mire, Jesús, a pesar de que se puede decir, uy, qué apático el Señor, vea, porque le llegaron, no es que la familia de Lázaro no le contó y él no se enteró. Lázaro estaba vivo cuando le llegaron a decir a él, el pueblo donde estaba, el que ama a tu amigo, está enfermo. Y él solo escuchó y dijo, no, la enfermedad de Lázaro no es de muerte. Y se estuvo todavía otros días ahí. Pero cuando llega al lugar donde está la familia y ve que aquella familia estaban llorando y a toda esa multitud de amigos de la familia que estaban llorando, dice que él se estremeció en espíritu. O sea, se conmovió. Por supuesto que podemos entrever en las Escrituras que la familia de Lázaro, Marta, María y Lázaro, eran de una familia muy querida para él. Dicen algunos, aunque no se lee mucho de eso en la Escritura, pero dicen algunos que cuando Jesús visitaba Betania, siempre se hospedaba en la casa de ellos. En una ocasión dicen que María llegó y él estaba ahí enjugando los pies, se sentó a escucharlo. María preparándole la comida. Entonces la familia esta lo apreciaba mucho. Entonces Jesús tenía mucho aprecio por esta familia, pero pareciera en algún momento que no le puso mucho interés. Pero cuando llega al lugar, su espíritu se conmueve. Y es una de las pocas veces que se menciona en la Escritura que Jesús lloró. Jesús lloró. Se puso en el lugar de esta gente. Cuando tú lloras, no creas que Jesús es apático a tu dolor.
Cuando tienes problemas, no creas que Jesús es apático y que no entiende. Jesús sí lo entiende y se pone en tu lugar. Amén. Y su espíritu, dice la Escritura, se conmueve, se conmueve. Y yo casi pudiera pensar que se sienta a la par mía y llora. Gloria a Dios. Cuando yo he pasado momentos de estos donde se pierde un ser amado, hay momentos en que uno se hace el duro y no llora, ¿no? Yo le digo a mis hijos, híjole, cómo los admiro. Porque yo no pudiera cantar. Yo no pudiera cantar. Yo no sé cómo van a cantar el día que yo me muera. Pero estoy seguro que van a cantar. Y van a cantar de gozo porque espero ir a un lugar maravilloso. Pero es duro. Si solo hablar cuesta, ahora imagínate cantar. Jesús se pone en el lugar cuando tú sufres y también se conmueve contigo. Jesús siempre fue amable con los que le buscaban. Jesús nunca despreció a nadie. Nunca dijo no tengo tiempo. Nunca dijo búsquenme después. Nunca dijo a ti no voy a ayudarte. Siempre. Estaba una mujer impura, se acerca y lo toca. Y no dice, ay, una persona impura me ha tocado. Él lo sabía. Sin embargo, no grita eso. ¿Por qué me ha tocado esta persona impura? Me está volviendo impuro a mí también. Yo soy un rabí, un rabino, un maestro. No puede tocarme, eso me hace impuro. ¿Quién me tocó? Y la mujer avergonzada, quizás pensando que ya la iban a apedrear, dice, yo te toqué, Señor. Tenía este padecimiento desde hace 12 años, pero nomás toqué el borde de tu manto y yo sentí la sanidad en mi vida. Bueno, tu fe te ha salvado. En el camino venía un hombre y decía, mírenme, está muriendo allá en la casa. ¿Qué más? No muere, no muere. Y de repente llega y le dice, mire, la persona sanó a la hora que Jesús le ha dicho, solo cree. Estaba el ciego, despreciado allá en la calle, tirado en la acera, quizás, si había acera en aquel tiempo, pidiendo limosna. Va pasando Jesús. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién hacía caso a un mendigo? Todos pensaban que esas personas ciegas y enfermas eran por pecados. ¿Quién habrá pecado? Este hombre, Señor, él o su familia, o ante sus padres. No pecó nadie, ni pecó él ni su padre. Este hombre está así para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando el hombre grita, otro hombre grita, Señor Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y todos, callate, hombre, ¿cómo vas a creer que el maestro te va a hacer caso? Jesús dice, ¿quién me llama? Jesús nunca pretendió que él pudiera atender solo a las personas pudientes o a aquellas personas que lo aplaudían y que hablaban muy bonito de él. Toda persona que buscó la ayuda del Señor recibió la ayuda del Señor. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo interesado en los demás. Y eso nos enseña que nosotros como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos interesarnos por las demás personas. Debemos de interesarnos por los hermanos de la iglesia. Debemos interesarnos por la familia. Debemos interesarnos por los amigos. Debemos de interesarnos. Si hasta hoy nos ha costado un poco, si hasta hoy quizás nos ha costado mucho, si hasta hoy quizás hemos sido indiferentes, la palabra de Dios hoy nos invita a ser distintos. Y dice la Escritura, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Amable. La amabilidad es una de las cosas que se está perdiendo. Y sabe, ya casi la mayoría de nosotros ya nos acostumbramos a que no sean amables con nosotros. O educados le llaman en otro lado. Pero ya usted se sube al bus, la señora embarazada se sube al bus sabiendo que nadie le va a dar el asiento. Y los ancianos suben al bus y van bien abrazaditos con los tubos porque saben que nadie les va a dar el asiento. La amabilidad se perdió. Cuando yo estaba pequeño, ¿cómo íbamos a ver que una mujer, siquiera con 2 meses de embarazo y que medio le notara, iba a ir parada? Inmediatamente sabíamos que teníamos que levantarnos y cederle el asiento. O una persona que fuera con un niño cargado, iba a ir cargado y lo único que le ayudó con la bolsa, en vez de darle el asiento. Porque es lo más amable que hacen muchos. Ven a la señora ahí que va toda cargada y toda ya desmayándose, le ayudo. Y le quitan la bolsa y la llevan en sus piernas. ¿Por qué no le da el asiento? Muchas de esas personas son jóvenes que pudieran ir de pie. Hemos perdido la amabilidad y nosotros estamos acostumbrando a eso. Entonces, como no recibo amabilidad, yo tampoco soy amable.
Pero dice la Escritura, el siervo del Señor no debe ser una persona que esté solamente buscando lo suyo, sino debe ser, dice, amable para con todos. Los que me parecen buenos y los que me parecen malos. Hay que ser amables para con todos. No nos van a dar las gracias, que no le importe, que no le preocupe, que no le den las gracias. Hay que ser amables, porque la Escritura dice que debemos de ser amables para con todos. Pero pretendemos ser amables con las personas que son amables con nosotros. Ah, no, este vecino sí es amable conmigo, entonces yo le voy a devolver el favor. Hay que ser amables con todos. No importa si no nos dan gracias. Salude a las personas aunque no le respondan el saludo. Sea amable con las personas, aunque esas personas no sean amables con usted. Porque la Escritura dice que como siervos de Dios, como siervas de Dios, nosotros debemos ser amables para con todos. Ese es el consejo. Ese es el consejo de la palabra. Dice la Escritura también en Tito 3:2, en relación a la amabilidad, que a nadie difamen. O sea, ya no demos lugar a que uno dijo y nosotros repetimos, ¿sabe? A veces no somos nosotros los que iniciamos el problema, pero otro dijo y yo comento. Y aunque yo no dije, como se va haciendo una cadena, le van aumentando y ya no son 3 colochos que tenía, sino ya tiene 25 colochos al final de la fila. El ejemplo que hacen en las reuniones de juego, ¿ve? Le dicen una frase a una persona y a la 10ª persona la frase está totalmente cambiada. No difamen, dice. Que no sean pendencieros. Qué fea esa palabra. O sea, que no sean malcriados. Un hijo pendenciero es un hijo malcriado, que no respeta. Entonces, que no sean malcriados, irrespetuosos. Los hijos de Dios, dicen los siervos de Dios, no deben andar hablando mal de las demás personas. No deben andar repitiendo lo que otros dicen. No deben andar dando por cierto lo que otro dijo. Porque muchas cosas no me constan, pero las comento. No, te lo voy a contar, pero porque son mi amigo, porque son mi hermano, porque tengo confianza. Pero dicen, mejor no digamos. Si nosotros no hemos visto y no nos consta, no abramos la boca. Y aunque nos conste, sí, pero no andemos hablando de nadie. No seamos malcriados. No seamos desobedientes. ¿Qué debemos de hacer? Amables. Hijos, sean amables con sus padres, hombre. ¿Qué cuesta tanto eso? Sean amables. Si sus padres están cansados, ayúdenles. Ven, gloria a Dios. Ayúdenles. ¿Qué cuesta? No es la misma casa en la que viven, pues. Si la casa está sucia, límpienla. Si hay que lavar trastos, lávenlos. Si hay que lavar ropa, háganlo. Sean amables. Y muestren su humildad para con todas las demás personas. Como siervos de Dios, no hemos sido a llamar para juzgar ni condenar a nadie. Hemos sido llamados para ser comprensivos, para ser empáticos, amables, cariñosos, bondadosos. Una parte del fruto del Espíritu es la amabilidad. Tenemos el fruto del Espíritu. Debe haber amabilidad en nosotros. Cariñosos, amables, bondadosos. Si lo ponemos en valores morales, esto se llama empatía. Ponerme en el lugar del otro. Si yo quiero que sean amables conmigo, voy a ser amable. Si yo quiero que sean cariñosos conmigo, voy a ser cariñoso. Si yo quiero que sean bondadosos conmigo, voy a ser bondadoso. Pongámonos los lentes de Dios, mis hermanos, y practiquemos la empatía. Comencemos a practicar la empatía si es que no lo hemos estado haciendo. Y si lo hemos estado haciendo y no hemos tenido la oportunidad en los últimos días, porque hemos estado más encerrados de lo normal, comencemos a hacerlo en nuestra propia casa. Hay muchas formas de hacerlo, de practicar esto en nuestra propia casa, con nuestra propia familia. Y cuando lleguemos a la iglesia, sigamos practicando en la iglesia. Porque lo que practicamos en casa, lo practicamos en la iglesia, va a ser bien fácil practicarlo afuera, donde quiera que nosotros nos desenvolvamos. Pongámonos los lentes de Dios, practiquemos la empatía, y usted y yo veremos
y disfrutaremos de un mundo mejor. El mundo hoy todo habla de crisis, todo habla de convulsión, todo habla de problemas sociales, de dificultades. Ahora se habla más de enfermedades, pero siempre se dan los problemas intrafamiliares, problemas entre esposos, problemas entre hijos, entre familias. Todavía hay gente que habla mal de otras personas. Todavía hay personas que aseguran lo que no les consta. Todavía hay gente que ve en el vaso medio vacío y no pueden cuantificar la bendición que tienen delante. Pongámonos en los zapatos de los demás. Imitemos a Cristo, como decía el apóstol. Imitemos a Cristo para que el mundo sea diferente. Tú y yo hemos sido llamados a hacer la diferencia en este mundo. No podemos esperar que los demás lo hagan. No podemos esperar que los demás lo hagan. Somos nosotros los que hemos sido llamados a hacer la diferencia en un mundo que puede parecer muy convulsionado, pero que tú y yo podemos comenzar a cambiar. Y debemos de comenzar a cambiar nuestra vida, nuestra casa, nuestra iglesia. La invitación está de parte de Dios para nosotros, para que practiquemos la empatía, la comprensión, la amabilidad, el cariño, la bondad en medio de este círculo al que Dios nos ha llamado. Padre, te doy gracias por esta noche. Gracias por mis hermanos, Señor, que ha compartido con nosotros estos minutos. Los bendecimos, Dios. Y clamamos para que este valor, Señor, llamado empatía, pueda ser parte de nosotros. Que podamos, Señor Jesús, visualizar la vida, Señor, de otra manera y enfrentar las situaciones de una manera diferente. Que podamos entender, Señor, que hay quienes tienen más problemas que nosotros y por lo tanto vivir agradecidos por lo que tenemos. Que podamos entender que hay personas que son más débiles que nosotros y podamos comprenderlos, amarlos, aceptarlos y ayudarles, Señor. Porque de la misma manera, en algún momento yo podría estar en la misma circunstancia y necesitaría su apoyo, Señor. Ayúdame a ser empático, a poder comprender. Ayúdame a no menospreciar a nadie, Señor. Y a no visualizar en los demás solo pecados, sino a visualizar en los demás necesidades. Ayúdame a ser como tú, Señor, que nunca dejaste de lado a las personas y que nunca estuviste, Señor, apático a las necesidades de las personas, que siempre estuviste atento a ayudar, a servir. A pesar de que tú deberías de haber sido servido, Señor, tú viniste a servir, a ayudar, a dar, sin esperar recibir nada a cambio, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por ese valor que tú nos enseñas y el cual queremos tener en nosotros, Señor. En el nombre bendito de Jesús te adoramos. Gracias, mi Dios. Bendito tu nombre. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Que la gracia de Dios se multiplique sobre cada uno de nosotros. Y recuerde, hay que ser empáticos y veremos un mundo mejor cada vez. Dios los bendiga, mis hermanos.